Hola, ¿qué tal? En este vídeo vamos a añadir efectos visuales y auditivos mientras el Power Up está activado. Como efecto visual, haremos que nuestro personaje parpadee de color amarillo y como efecto auditivo, cambiaremos el pitch de la música para que ésta suene más rápido. Para hacer que nuestro personaje parpadee de color amarillo, una opción sería, vamos a irnos a la escena de nuestro jugador, nos centramos en el nodo Animated Sprite 2D, ya que es el que va a mostrar los sprites, y para hacer que parpadee de un color concreto y vaya cambiando entre color normal y color tintado, sería aquí en el Canvas Item, creo que es en Visibility, sí, tenemos el Modulate. De forma que si le ponemos, por ejemplo, verde, pues se tinta de color verde. Por ejemplo, yo quiero hacer que se tinte de color amarillo, así que rojo y verde. En este caso, a mí no me gusta cómo queda tintado usando el Modulate, ya que, por ejemplo, las líneas negras no se llegan a tintar. Esto es porque su componente roja, verde y azul son cero, las del color negro. Entonces, por más que se multiplique por otro color, pues va a dar cero. Entonces, por eso el negro no es afectado. A mí me gustaría, en este caso, que se tintara todo el sprite de amarillo. Tenemos dos opciones. Bueno, esta la descartamos, pero depende de vuestras necesidades, es muy factible. Si os gusta hacerlo cambiando el modulate, pues podéis utilizar, por ejemplo, los twins que vimos en un vídeo anterior para cambiar entre el blanco, que sería el estado normal, y el color del que queréis que se tinte. Y así vaya cambiando entre blanco, tintado, blanco, tintado, blanco, tintado. Y una vez pase el efecto, pues hacéis que termine el twin que hace ese cambio y lo dejáis a como estaba, blanco. En mi caso, a mí no me conviene hacerlo así, ya que quiero que se tinte todo, incluido los píxeles negros, oscuros y demás. Tenemos dos opciones. Una, que es muy sencilla, pero que también es costosa, y es, veis aquí que tenemos todas las animaciones, correr, en reposo, saltar, bueno, o una o la otra. Pues la idea sería duplicar cada animación y cambiar el sprite, un sprite sí, otro no, por ejemplo, o dos sprites sí, dos sprites no, y los que queramos tintarlos, pues los modificamos utilizando un programa de edición gráfica y simplemente pintamos todo lo que ocupa el personaje de amarillo. Y de esta forma, utilizando esas animaciones que tienen algunos fotogramas tintados por completo de amarillo, cuando está el Power Up activado, pues ya estaríamos obteniendo ese efecto. Pero esta solución es un poco engorrosa, así que para hacerlo distinto y que veáis una forma más sencilla, entre comillas, de hacerlo, sobre todo una forma distinta a lo que hayáis visto hasta ahora, es utilizando algo que se llama shader. Un shader es un pequeño programa que va a indicar al motor de videojuegos cómo renderizar pues un sprite. En este caso es un sprite. También se pueden hacer shaders para modelos poligonales y todo eso. Pero en este caso nos vamos a centrar con un sprite. Entonces, resumiendo, un shader es un pequeño programa que nos va a permitir modificar el cómo se va a dibujar un sprite. Entonces, como va a quedar mucho más claro ir explicando según vamos haciendo, pues vamos a primero crear un material para nuestro jugador y luego dentro de ese material le vamos a asignar un shader que también vamos a crear nuevo que vamos a programar. En este caso vamos a utilizar el editor visual de shaders de Godot, ya que creo que es mucho más sencillo hacerlo utilizando nodos que tener que hacerlo otra vez programando en un lenguaje especial que se utiliza para crear shaders. Así que lo vamos a hacer de forma visual, que creo que va a ser más sencilla. El editor visual de shaders de Godot está bastante limitado, ya que no tiene toda la funcionalidad que se puede obtener escribiendo código para hacer el shader, pero
Para lo que vamos a hacer ahora nos va a servir perfectamente. Así que no me quiero adelantar y vamos a ir por partes. Primero, necesitamos añadir un material a nuestro jugador. ¿Qué necesita material? Pues el nodo Animated Sprite 2D, que es el que va a mostrar lo que es la animación, la secuencia de sprites. Entonces seleccionamos el nodo Animated Sprite 2D y nos vamos a la categoría Canvas Item y Material. Vemos que no tiene material asignado. Esto quiere decir que cuando no hay ningún material asignado, el sprite se va a ver así tal cual está. Se va a ver normal. Entonces vamos a crear un material nuevo. Usamos el desplegable y aquí, muy importante, seleccionar el segundo, el que pone Nuevo Shader Material, ya que con esta opción vamos a poder utilizar el editor visual de materiales. Si usamos el primero, tendremos que escribir el shader con código. Y ahora lo vamos a hacer de forma visual. Así que vamos a seleccionar Nuevo Shader Material. Ya hemos creado el material, vamos a aprovechar para guardarlo. Usamos el mismo desplegable y pulsamos Guardar como y vamos a crear una carpeta que se llamará Materiales. Y dentro voy a poner Material Power Up o Power Up Material. Da igual el orden. Pulsamos Guardar y ya tenemos creado el material. Ahora hacemos clic en el material y vemos aquí una preview de cómo es el material. Actualmente todo blanco. Vemos que debajo tiene una sección shader. Aquí le vamos a asignar el shader que tiene que utilizar este material para dibujar el sprite. Actualmente no hay ninguno, podemos o crear uno nuevo o cargar uno existente. Como no tenemos ninguno, vamos a crear un nuevo shader. Así que pulsamos Nuevo Shader. Muy importante, en tipo. Si dejamos este como está, shader, vamos a tener que hacerlo utilizando código. Así que vamos a seleccionar el desplegable y marcamos Visual Shader, para que así podamos hacer el shader utilizando el editor de nodos, que va a ser una forma más visual de hacerlo. Esto es muy importante. Si no lo seleccionáis, a la hora de abrir el shader se va a abrir un editor de código. Modo. Pues tenemos varios modos. Espacial, que es para hacer un shader que se aplique a modelos poligonales. Canvas Item, que es para hacer un shader que se aplique a sprites o a elementos de la interfaz gráfica de usuario. Para hacer shaders para partículas, para cielo, para niebla. En nuestro caso, como es para un sprite, utilizamos el Canvas Item. Aquí, importante, en ruta, vamos a crear una carpeta shaders. Podemos crearla dentro de materiales o, para que quede todo más compartimentado, en el directorio raíz creamos una carpeta nueva que se llame shaders. Pulsamos aceptar y dentro vamos a poner shader power up. Podéis poner el nombre que queráis. A mí me gusta poner primero shader o primero material guión bajo porque a la hora de buscar, si escribimos material, pues nos van a salir ya todos los materiales que tenemos en nuestro proyecto. Pulsamos abrir para seleccionar la ruta y crear. Y veis, ya tenemos asignado un shader. Ya como es un shader de Canvas Item, ya no sale, ¿veis? No sale con la esfera, sale con un cuadrado. Ahora, como hemos cambiado esta propiedad del material, vamos a guardarlo. Seleccionamos el desplegable y guardar. Y listo. Hacemos clic en Shader Power Up para abrir lo que es el editor de el shader. Y se nos presenta un nodo que es el nodo de salida. Aquí tenemos varias propiedades. Ahora nos vamos a centrar únicamente en la propiedad de color. Esto quiere decir que todo lo que entre o salga, realmente este nodo es el nodo de salida, todo lo que salga por aquí de color va a ser el color que se va a mostrar en nuestro sprite. Ahora, es muy importante entender lo siguiente. Todo lo que hagamos aquí en este shader se va a ejecutar una vez por cada píxel, por cada punto que tenga nuestro sprite.
Es decir, por ejemplo, para este punto, pues recibiremos un valor de color negro. Haremos un procesamiento y cuando terminemos de modificar ese color, pues sacamos por aquí el color resultante del píxel que se esté tratando en ese momento, por ejemplo, el negro. Luego, una vez se termina, se vuelve a ejecutar para el píxel siguiente, píxel rojo. Y así se va ejecutando por cada píxel que tenga nuestro sprite. Entonces, nos vamos a centrar únicamente en color, ya que es la información que necesitamos actualmente para hacer el shader que queremos hacer, que es tintarlo de un color. Vamos por partes. Aquí podemos añadir nodos usando el botón derecho y añadir nodo. Aquí vemos un montón de categorías distintas. Nodos para trabajar con texturas, para hacer operaciones, para trabajar con vectores, nodos especiales, para trabajar con escalares. Un escalar es un valor numérico. Por ejemplo, 1.5, 5.0, 20.1, eso es un escalar. Hablando de esto, de escalares, fijaos en los colores. Cuando es gris, significa que esto va a aceptar un número, un escalar. Y cuando es color como azul, violeta, esto significa que va a aceptar un vector o un array de elementos. Es decir, que esto, por aquí en color, va a recibir más de un valor. Normalmente será el valor del color rojo, el valor del color verde y el valor del color azul, que son los que definen un color. Eso lo podemos mirar aquí donde poníamos... Uy, no puedo hacer clic porque tengo esta ventana de diálogo abierta. Voy a cerrarla un momento. Cuando creamos un color o indicamos un color, estamos indicando, ¿veis? Cuánto de rojo, cuánto de verde y cuánto de azul. Le ponemos azul al tope, 255, nada de verde y nada de rojo, pues tenemos el color azul. Luego esto es para cambiar la transparencia, completamente transparente a completamente opaco. Pero bueno, por ahora nos vamos a centrar solo en los niveles de rojo, verde, azul. Por ejemplo, nosotros queremos hacer el color amarillo. Pues amarillo es rojo y verde. Y con esto tenemos el amarillo, que lo vemos aquí. Entonces, resumiendo, un color lo podemos obtener dando cuánto queremos de rojo, cuánto queremos de verde y cuánto queremos de azul. Voy a resetear esto porque era simplemente para que lo vieseis. Entonces, en color, pues por aquí van a salir los valores de rojo, verde y azul. Y eso, fijaos en los colores. Violeta es que por aquí se recibe un vector, un conjunto de valores. Y gris es que se recibe un solo número. Por ejemplo, si queremos en color enviar un color, pues haremos clic con el botón derecho, añadir nodo, y aquí pondríamos constant. Sí, escribimos constant y nos salen nodos para crear esos tipos de datos. Para crear una constante de un vector de 4 elementos. O una constante de un vector de 3 elementos. Una constante de un vector de 2 elementos. Y no hay de un vector de un elemento porque un vector de un elemento es perfectamente un constante de valor real, valor con decimales. También tenemos una constante de valor entero sin decimales y una constante de valor entero sin signo. Y también constante para un valor lógico. Si le hacemos clic, pulsamos crear, ¿veis? Un valor lógico puede estar activado o desactivado. Voy a crear un nodo para una constante float. Aquí pues tenemos una constante con un número real, que puede ser, por ejemplo, 0.5. O igual, un color, hemos visto que tiene rojo, verde y azul. Pues creamos un vector, escribimos aquí constant para que se filtre y tenemos color constant.
Y ya pulsamos crear y tenemos para indicar un color. Y ya si hacemos clic aquí en esta flecha, vemos que por aquí arriba va a salir todos estos valores. El rojo, información de rojo, de verde, de azul y de alfa. Esto supongo que será lo mismo que una constante de un vector de 4 elementos. A ver, esto es la preview para ver qué es lo que hace, hasta dónde, qué es lo que, cómo está lo que envía el nodo. Esto es lo que yo quería. ¿Veis? Tenemos exactamente lo mismo, ya que un color es un vector de 4 o vector de 3, dependiendo de si queremos incluir el alfa o no. Si ponemos un vector de 3, pues tenemos rojo, verde y azul. Rojo, verde y azul, sin el alfa. La única diferencia entre este y este es que con este constante de color podemos desde aquí seleccionar el color que queremos. Si usamos este, tendremos que meter los valores de forma manual. Vale, voy a eliminar. Me voy a quedar solo con la constante de color y la constante de valor real. ¿Qué pasaría si conecto, esto lo voy a minimizar, y conecto esto a color? Pues hemos dicho que todo lo que hay aquí se va a ejecutar una vez por cada píxel que hay. Si por aquí sale siempre amarillo, pues ¿qué va a salir aquí? Pues todo amarillo. Hago clic de nuevo para quitar la línea. Y luego eso, cuando es gris, pues ponemos un valor real, que es solo un solo número. Pulsamos aquí el alfa y aquí podemos cambiarlo. Si ponemos alfa 0, es completamente transparente. Alfa 0,5 entre medio. Bueno, realmente no es que funcione muy bien el alfa en un sprite. Por eso no lo vamos a utilizar mucho. Y 1 pues sería completamente opaco. Bueno, esto lo vamos a quitar, que no queda bien. Pero es simplemente eso, para que sepáis que cuando es gris solo va a aceptar un valor. Y cuando es violeta va a aceptar más de un valor. En este caso, color amarillo, que son 4 valores. ¿Y cuánto tenía el nodo este de constante de vector de 3? Sale, ¿veis? Azul, azul o violeta, que encaja perfectamente con color, ya que un color solo requiere rojo, verde y azul, solo requiere 3 valores. Pero bueno, no pasa nada. Si conectamos el amarillo con el azul, ¿veis? Hace como un cambio. Eso es porque este va a utilizar solo los 3 primeros valores, el rojo, el verde y el azul. Y listo. Y si cambiamos aquí el color que queremos que salga, pues es el color que va a tener cada píxel de nuestro sprite. Y bueno, ya más o menos os he explicado cómo va esto de los tipos de datos. Nos vamos a centrar solo en sacar la información de color. Ahora, ¿cómo hacemos para obtener el color del píxel que el shader está procesando en ese momento y que tendrá que modificar para enviar el valor resultante a la salida? Pues se hace con un nodo que se llama Texture 2D. Así que añadimos un nodo, escribimos Texture 2D y lo creamos. Y aquí dentro, en vez de Texture, vamos a seleccionar Texture 2D. Entonces por aquí nos va a salir la información de ese píxel que el shader esté tratando en ese momento. Entonces, la gracia de los shaders es, obteniendo el valor de ese píxel por aquí, entre medio hacemos operaciones matemáticas de forma que modifiquemos ese color y una vez tengamos el valor resultante lo sacamos por color. Por ejemplo, vamos a hacer una prueba. En Modulate
Imaginaos que tenemos el color blanco, que es 255, 255, 255. ¿Qué le pasa al blanco si lo ponemos, por ejemplo, todo a la mitad? Es decir, menos valores, 127, 127 y 127. ¿Qué le ha pasado al blanco? Pues que se ha hecho gris. Si esto ponemos, por ejemplo, 50, lo hacemos un valor más pequeño, pues se ha puesto un gris más oscuro. Eso quiere decir que cuanto menos luz de ese color, pues más va a tender a cero. Y cuanto más alto esté, 255, 255, 255, pues más va a tender a ser un color claro. Entonces, sabiendo eso, podemos hacer una pequeña modificación aquí. Y es, por ejemplo, que queremos hacer que sea un poco más brillante. Pues vamos a dividirlo, bueno, más brillante no, vamos a hacer que sea más oscuro. Dividimos cada valor RGB del píxel que se está trabajando en ese momento el shader, lo dividimos entre 2 y tendremos pues una imagen más oscura. Esto es simplemente una prueba. Arrastramos, soltamos y escribimos el símbolo de dividir. Y muy importante, no usar el de dividir escalar, ya que esta operación, al ser un escalar, el resultado se va a aplicar a tanto el rojo, el verde y el azul. Tenemos que usar el dividir de la categoría vector. Entonces, como por aquí tenemos un vector 4, aunque realmente nos interesa el 3, pues vamos a usar el 3. Y dividimos, claro, aquí hay que poner por cuánto dividimos el rojo, por cuánto dividimos el verde y por cuánto dividimos el azul. Podemos hacerlo más fácil sacando un nodo escalar. Ponemos constant y ponemos float constant. Y vamos a dividir entre 2. De forma que cuando ponemos un valor real, un solo número, en donde encaja un vector de números, pues este número se va a aplicar a todos los elementos de ese vector. Es como si pusiéramos 2, 2, 2. Y bueno, pues ya el valor de ese píxel se divide entre 2, todas sus componentes, y el resultado, pues obtenemos, ¿veis? La imagen más oscura. Si dividimos entre 4, pues más oscura todavía. Si multiplicamos, por ejemplo, aquí pueden pasar cosas raras, porque si nos pasamos del valor máximo, que hemos visto que en el editor es 255, pueden salir cosas raras. Pero bueno, vamos a probar. Podemos dividir, podemos multiplicar dividiendo entre 0.5. Eso es como multiplicar por 2. ¿Veis? Y tenemos el valor más claro. Si dividimos entre 1, pues tenemos exactamente los valores de ese sprite. Si dividimos entre 0.5 es como si estuviéramos multiplicando por 2. Entonces se queda más claro. Si dividimos entre 0.25, pues todavía más claro y así. Y bueno, en vez de dividir, si esto hubiera puesto aquí un 2 y en vez de dividir seleccionamos multiplicar, pues ya tendríamos la operación de el color que viene por aquí se multiplica por 2. Eso significa que tanto su rojo, su verde, azul y azul son multiplicados por 2. El resultado de cada componente, resultado de la multiplicación del rojo por 2, el verde por 2 y el azul por 2, pues va a venir por aquí como vector y sale pues modificado. Entonces por eso ya tenemos nuestro sprite modificado. Con esto depende de las operaciones que hagamos aquí en medio, operaciones matemáticas, pues podemos hacer efectos especiales bien chulos. Pero claro, esto depende mucho de que entendáis bien cómo funcionan los colores, tanto componente roja, verde, azul y las operaciones que se pueden hacer a los mismos. Una cosa muy importante,
Aquí en el editor vemos que los valores van de 0 a 255. 0 el mínimo de luz por rojo, luz verde y luz azul, y 255 el máximo de luz. Aquí, en los shaders, el valor mínimo sigue siendo 0, pero el máximo es 1. Así que tened muy en cuenta eso, que van de 0 a 1. Es decir, si queremos poner la mitad de luz, pues sería 0.5. De hecho, fijaos, si aquí añadimos nodo vector de 3 y ponemos 0.5 en el rojo, en el verde y en el azul, tendremos un gris. ¿Veis? Si ponemos 1, pues será la luz completa de rojo, todo el verde y todo el azul, y eso da blanco. Así que os recomiendo, para hacer shaders bien, mirar en internet cómo funcionan las operaciones con colores y la mezcla de luces de colores. Y nada, pues no me lío más, ya era más o menos para que os hagáis una idea de cómo funciona esto de los shaders, que prácticamente es obtener información del píxel, en este caso es del píxel que esté procesando el shader en ese momento. De hecho, se puede obtener información hasta de un archivo, de una textura externa, pero bueno, nos vamos a centrar en el color del píxel que el shader esté tratando en este momento de nuestro sprite. Y ya pues se trata de hacer operaciones con ese valor de ese píxel para modificarlo y una vez tengamos el resultado lo sacamos por color. Entonces, queremos tintar nuestro personaje, todos los píxeles de nuestro personaje, tintarlo por un color. Así que vamos a hacer clic con el botón derecho, añadir nodo y como queremos tintarlo de un color, necesitamos datos de un color. Así que sacamos una constante de color. Y aquí vamos a indicar, a ver, sí, el color que queremos utilizar. Va a ser, en mi caso, amarillo. Vale. Ahora, tenemos que mezclar el color del sprite que esté tratando en ese momento el shader con amarillo. Hay un nodo que se llama Mix. Hacemos clic con el botón derecho, añadir un nodo y ponemos Mix. Que son, esto es una función escalar. Esto quiere decir que el resultado se va a aplicar tanto al rojo, al verde y al azul. Es decir, vamos a obtener una imagen en gris. Y yo no quiero eso. Vamos a utilizar el mix de la categoría vector. Este de aquí abajo. Y como por aquí solo vamos a utilizar el rojo, verde, azul, 3 colores, pues vamos a utilizar el mix de 3. Creo que me he equivocado, ya que yo quiero dar el peso utilizando un solo número. Así que lo voy a cambiar. Porque claro, podemos conectar el A y el B. Y ahora aquí podemos decir cuánto queremos que se parezca al color original o al color destino. Esto es como si fuera color inicial y color final. Bueno, voy a crear un nodo que sea una constante de un valor real, float, flt, y como hemos dicho que el número que pongamos aquí se va a aplicar a cada elemento de este array, ya que aquí tenemos un color violeta, pues fijaos, si ponemos un 0, este nodo va a dar el valor completo que viene por A. Si ponemos un 1, va a dar el valor completo que viene por B. Si pulso Enter, vale, sí, no estoy conectando el nodo Mix, por eso digo que no se ve. Aquí, si hacemos preview, veríamos el color resultante. Lo voy a dejar así activado para verlo. Y en cuanto lo conecto, ¿veis? Si aquí ponemos 0 para que se vea, se queda, ¿veis? Con el color que viene inicial. Esto lo voy a cerrar porque esto puede
puede engañar. Y eso, tenemos un color en A, un color en B. Y le podemos dar un peso que vaya de 0 a 1. Esto lo vamos a escribir de nuevo, ya que este nodo, hay una versión de este nodo que acepta un peso de una constante. Bueno, una constante, de una escalar, que es un solo número, para evitarnos tener un nodo extra. Así que este nodo lo quito, este nodo mix lo quito también y voy a poner el mix importante de la categoría vector, que tenemos mix S, mix escalar. Y ya es más fácil. Conectamos el A, conectamos el B y ya aquí tenemos el número. No tenemos que hacer ningún nodo. Y como he dicho, si ponemos 0, a ver, es este el que se edita. Y conectamos, estamos indicando que queremos el color que viene por el A, es este. Si ponemos un 1, estamos diciendo que queremos el color que viene por el B. ¿Veis? Y si ponemos entre medio, va a hacer una media, depende de lo cerca que esté este número del 1 o del 0. Si lo ponemos a 0.5, que esté igual de cerca del A que del B, del 0 que del 1, pues va a ser una mezcla. ¿Veis? Si hacemos que este 0,5 vaya acercándose al 1, vamos a tener un color más amarillo. Fijaos, 0,7, ¿veis? Empieza a tintarse más de amarillo. 0,9, casi de amarillo, se sigue viendo algo de la imagen que entra por el A, pero muy poco. Y ya 0,99 ya casi ni se distingue la imagen. Igual pasa cuando ponemos 0,5 y empezamos hacia abajo. 0,3, ¿veis? Ya empieza a desaparecer el amarillo porque nos estamos acercando más al 0, que es a la información que viene por el A. 0,2, ya casi, 0,1, que ya prácticamente se ve normal. Y bueno, pues con esto ya tenemos más o menos planteado el funcionamiento de nuestro shader. Ahora necesitamos algo que nos permita ir cambiando a lo largo del tiempo este número y pasar de 0 poco a poco, 0,1, 0,1, 0,5, 0,9, 1 y cuando llega a 1 que empieza otra vez hacia abajo. 0,9, 0,8, así hasta 0,5 llegando a 0,1 y al 0. Y cuando llega al 0, pues otra vez hacia arriba. 0,1, 0,2, así hasta el 1. Y así que vaya haciendo bucle. Algo que tienen los shaders es que tienen una forma, bueno, que hay una forma de obtener el tiempo en segundos de nuestro juego. Entonces, es como si tuviéramos un contador de tiempo. Con ese contador de tiempo podemos hacer que este valor vaya cambiando poco a poco. Y lo vamos a ver ahora. Ese contador de tiempo se obtiene haciendo un nodo nuevo y escribiendo time. Es como tiempo en inglés, que devuelve un float. Vale, seleccionamos y crear. ¿Veis? Por aquí nos sale un solo valor numérico. Entonces, si esto lo ponemos aquí, ¿veis? Ya tendremos el tiempo asociado al peso. De forma que, según vaya avanzando el tiempo, pues se va accediendo a uno o a otro. ¿Qué pasa? En este caso, que por aquí está saliendo un valor más grande que 1. Entonces, por eso se ha quedado en el amarillo. Ya, aunque sea más grande de 1, el mix va a devolver lo que viene por B y por eso estamos viendo amarillo. Entonces, hay funciones matemáticas. Añadimos nodo, tenemos funciones en la categoría escalar, tenemos muchas funciones.
En este caso estamos trabajando con escalares con un solo valor, entonces las utilizamos de la categoría escalar. Voy a quitar esto y vamos a ir a esa categoría, funciones, y fijaos las pilas funciones matemáticas que tenemos. Hacer el valor absoluto, el arco coseno, el arcoseno, arco tangente, hacer un not a nivel de bit, para redondear, para asegurarnos de que un número está entre un mínimo y un máximo, que es el clamp, para hacer coseno, calcular en grados, exponentes, redondear hacia abajo. El sil es redondear hacia arriba. Y tenemos un montón. La raíz cuadrada inversa, logaritmo en base 2, el máximo de un... Le das dos números y te devuelve el máximo o el mínimo. Y bueno, tenemos la suma. Esto no sabría cómo se traduce. Es esto, que te multiplica dos valores y luego te suma el tercero. Supongo que tendrá tanto A como B o C de entrada. Para negar, para hacer el 1 menos algo, cuando queremos darle la vuelta a los valores, ya que los colores, por ejemplo, su valor está entre 0 y 1, el valor de sus componentes rojo, verde y azul. Para elevar un número a otro, hacer cambios, calcular los radianes, redondear, tenemos un montón, obtener el signo, la raíz cuadrada. Esto sería mirar la documentación de Godot y ver qué hace cada función. Truncar, que es simplemente eliminar los decimales de un número con decimales, te quedarías con la parte que está a la izquierda de la coma decimal. Y bueno, a nosotros en este momento nos interesa el seno o el coseno, que son dos funciones que nos van a generar dos ondas periódicas iguales, con la única diferencia es que tienen una fase distinta. Entonces, yo voy a usar seno. Si queréis, podéis utilizar coseno. Y bueno, la seleccionamos, pulsamos crear. Y con esto, la función seno nos va a dar valores que están entre -1 y 1. Va a ser como una especie de curva que va de -1, subiendo, pasando por el 0, llegando al 1, y según va llegando al 1 va frenando, y luego una vez llega al 1 empieza a ir bajando poco a poco hasta cruzar el 0 y llegar al -1, que va frenando según va llegando al -1, y otra vez empieza a subir, y así tenemos esa función. Entonces, si pasamos la entrada del tiempo a esta función seno, voy a hacer esto más junto, y el resultado de la función seno lo ponemos en peso. ¿Veis? Aquí ya tenemos la animación, que va de amarillo, y aquí hace una cosa rara. Y luego otra vez, pasa por el color normal y el amarillo. Esto es así porque, como he dicho, la función seno va de -1 a 1. Entonces, como va de -1 a 1, pues vamos a tener ahí que estamos pasando aquí en peso valores negativos. Y nosotros no queremos eso. Lo que queremos es que el valor que venga por weight esté entre 0 y 1. Así que si por aquí tenemos una función que nos da valores que van entre -1 y 1, ¿cómo hacemos o cómo compactamos esa función para que entre y dé solo valores entre 0 y 1? Pues utilizando matemáticas básicas lo podemos conseguir. Primero tenemos que desplazar todos los valores una unidad. Eso sería sumar usando add de float, ya que son valores reales, y nos aseguramos de que está en escalar. Vamos a sumar un 1. Entonces, como hemos sumado un 1,
Ahora vamos a tener que por aquí, si esta función me daba entre -1 y 1, si le sumamos un 1, pues ese -1 se queda en 0 y el 1 se queda en 2. Eso quiere decir que ahora hemos conseguido que por aquí salgan valores entre 0 y 2. Por eso aquí se queda mucho más tiempo en amarillo, porque una vez se pasa del 1, entre que va del 1, llega al 2 y vuelve al 1, pues se queda utilizando el valor del B. ¿Vale? Ya tenemos por aquí los resultados de, de la función, esta función seno, pero que son muy grandes, que van de 0 a el 2. Pues cómo encogemos esos valores? Que en vez de 2 sea un 1. Pues dividiendo entre 2. Después de sumar, pues dividimos siempre el de escalar, ya que esto es un solo número, vamos a dividir entre 2. Y en cuanto dividimos entre 2, pues ya tenemos nuestra función que va entre 0 y 1. ¿Veis? Entre 0 empieza a subir, en cuanto llega al 1 ya sale solo esto, empieza a bajar y otra vez se ve la imagen normal. Todo esto, para poder hacer shaders bien y no morir en el intento, hay que tener conocimientos de matemáticas. Yo en un vídeo de 20, 30, una hora no puedo enseñar matemáticas, pero que sepáis que si queréis hacer shaders tenéis que tener los conceptos matemáticos bien claros. Y bueno, fijaos, ya tenemos nuestra animación hecha en un shader. Ahora, ¿qué pasa? Que a lo mejor va muy lento. Queremos que vaya más rápida. ¿Cómo hacemos que vaya más rápida? Pues podemos conseguirlo haciendo que el tiempo vaya más rápido. ¿Cómo hacemos que el tiempo vaya más rápido? Pues multiplicándolo por algún valor. Antes de hacer todo esto, pues si nos viene, imaginaos, 0 segundos, 1, bueno, va realmente 0,1, 0,2, incluso en menos cantidades. Va poco a poco incrementándose el contador, utilizando decimales. Si esto lo multiplicamos por 2, pues va a ir el doble de rápido. Entonces, si aquí hacemos la multiplicación, escribo multi, y aquí en escalar operaciones multiplicamos valores reales, FLT de float. Lo voy a poner aquí. Y ahora vamos a multiplicar. Si ponemos 1, vamos a tener exactamente el mismo valor, es decir, la misma velocidad. Si ponemos 2, pues vamos a tener el doble de velocidad. Si ponemos 4, pues 4 veces la velocidad. Que ponemos 10. Pues ya tenemos, esto ya es regular, y 20, pues 20 quedaría bien. Perfecto. Vale, ya tenemos hecho nuestro shader. Ahora, estaría bien poder personalizarlo sin tener que abrir el editor de shader. Es decir, que aquí en nuestro shader nos aparecieran propiedades y con esas propiedades pudiéramos configurarlo, que no tengamos que editar a mano aquí este shader que hemos hecho. Entonces, ¿cómo lo editamos a mano? ¿O cómo sacamos aquí propiedades? Pues convirtiendo ciertos nodos en parámetros. Por ejemplo, algo muy bueno que podemos sacar en parámetro es el color que queramos que utilice para parpadear. Entonces, aquí que pone color constant, hacemos clic con el botón derecho y convertimos la constante en parámetros. Le hacemos clic y esto vamos a tener que hacer un poco de hueco. Y aquí arriba ponemos el nombre, que vamos a poner color.
Pues este nombre es el que va a aparecer aquí en la categoría parámetros del shader, color. Y luego también que nos puede, a ver, he abierto eso sin querer, que nos puede convenir también más, pues por ejemplo, poder personalizar la velocidad. Entonces vamos a hacer un nodo constante de un valor escalar. Un derecho escalar. Ah, no, esto era constant. Lo he dicho mal. Escribimos constant. Es que es la primera vez que estoy utilizando este editor de shader. Escalar constante de número real. Vamos a dejarlo en 20 para que tenga ese valor por defecto. Lo conectamos y ahora cambiamos este nodo para que sea un parámetro. Botón derecho, convertir constante en parámetro. Creo que todos los nodos constante se pueden convertir en parámetros. Todos estos que cuando hemos escrito constant, todos estos se pueden convertir en parámetros. Y le ponemos un nombre que va a ser velocidad. Vale. Y el valor por defecto activado a 20. Por ejemplo, si aquí pongo 1, pongo enter, ¿veis? Ya tengo la velocidad de 1. Si cambio el color a verde, a ver, rojo, verde. Pues ya tengo una forma mucho más sencilla de configurar el shader sin tener que editar su contenido. Y bueno, pues con esto ya tenemos el shader. Voy a dejar esto a los valores que tiene normales. En todo caso, si queréis ajustarlos, aquí podéis. Ahora, fijaos que hemos cambiado, bueno, en este caso no lo hemos cambiado, pero si lo hubiéramos cambiado, tendríamos que venirnos aquí al shader nuestro y creo que tendríamos que guardar para que estos cambios que hemos hecho aquí se guardaran en el shader que tenemos aquí. Y por si acaso no hemos cambiado nada en material, pero también vamos a guardar lo que es el material. Vale, ya tenemos creado el material. Ahora tenemos que quitárselo, ya que no queremos que nuestro jugador se vea así normal. Seleccionamos el desplegable en el material y limpiar. ¿Veis? Y ya pues tiene el shader normal de los sprites en Godot. En el momento en el que se lo pongamos, pues empieza a parpadear. En el momento en el que se lo quitemos, se queda normal. Así que ese va a ser el siguiente paso que vamos a hacer para que cuando nuestro personaje active el efecto, pues le pondremos con código el material que hemos hecho, aquí, justo aquí, al nodo animated sprite.d, y cuando termine el efecto, pues lo volvemos a dejar vacío, para que ya se vea normal. Entonces, voy a guardar todo, por si acaso. ¿Cómo vamos a hacerlo? Pues nos tenemos que ir al script del efecto correr, ya que es el encargado de saber y de hacer todas las tareas del efecto correr. Script, aquí nos aseguramos de que hemos seleccionado efecto correr. Vale, ahora necesitamos tener, igual que aquí teníamos duración efecto, fijaos si selecciono efecto correr, aquí tenemos propiedad editable, duración efecto. Lo podemos cambiar desde el editor. Pues vamos a hacer otra en donde podamos seleccionar el material que tendrá el jugador cuando el efecto está activado. Entonces vamos a hacer justo debajo otra, a ver si escribo bien, export var, y vamos a poner material efecto, que va a ser de tipo material. Guardamos con control S y veis, ya nos sale en nuestro nodo efecto correr, nos sale para indicar el material que se usará para el efecto. Vamos a aprovechar para cargarlo ahora. Usamos carga rápida y aquí nos salen todos los materiales, seleccionamos el que hemos hecho y listo.
ya tendríamos en esta variable la referencia al material. Perfecto. Ahora, tendríamos que tener en el jugador una función que nos simplificara el tener que cambiarle el material, ya que no es buena idea desde aquí, el script de efecto correr, acceder al Animated Sprite 2D. Podríamos arrastrar, obtener la referencia de la variable y cambiar directamente el material desde aquí del script de efecto correr. Pero vamos a intentar compartimentar las responsabilidades de cada cosa. Por ejemplo, al script del jugador le vamos a añadir una función que nos va a servir para activar un material. Entonces, por ejemplo, aquí, abajo del todo. A ver, Enter. Fijaos que tenemos un tabulador. Pulsamos hacia atrás, o borrar hacia atrás, y estamos al inicio de la línea, que no tenemos ningún tabulador de estos. Y otra vez Enter, y escribimos para hacer una función, que es func. Vamos a poner activar material, y ahora recibimos el material en la variable material, es de tipo material, que por defecto no va a devolver nada, y lo que va a ser acceder a Animated Sprite 2D, que lo tenemos. ¿Veis? Tenemos ya una referencia en jugador, el script de jugador. Como tenemos la referencia, accedemos. Fijaos que aquí hay un tabulador. Y ahora, con la referencia al nodo Animated Sprite 2D, accedemos a su material, que es punto material. Y ahora le asignamos pues, el material que hemos recibido en la función activar material. Y con esto ya nos hemos hecho una función que nos permite fácilmente desde cualquier sitio decirle al jugador cambia tu material. Al jugador que cambie su material, que lo que hará será decirle al nodo Animated Sprite 2D le cambiará el material. Entonces ya desde efecto correr, a ver si activo aquí el script de efecto correr, como tenemos la referencia al jugador, pues simplemente tenemos que llamar al método que hemos creado. Entonces, ¿cuándo se inicia el efecto aquí? Pues cuando ocurre el onJugador efecto correr. Queremos que esté justo cuando se pone debe correr a verdadero, ya que queremos que esto se ejecute cuando se activa el efecto, no cuando el tiempo se le extiende porque se coge otra botella. Entonces, justo detrás de jugador debe correr, pues vamos a acceder a la variable jugador, que la tenemos aquí, y ahora al método que acabamos de crear, que es activar material. ¿Y qué material le damos? Pues le damos el que hemos hecho como parámetro, que es el que tiene o le hemos puesto ahora desde el editor la referencia a nuestro material. Eso es importante que tengáis aquí puesta la referencia al material, de la propiedad material efecto del nodo efecto correr. Y bueno, pues como lo tenemos en esta variable, pues en cuanto se activa el efecto, pues se pone el debe correr del jugador a verdadero y el jugador activa el material este que le estamos dando, que es material efecto. Entonces, vamos a probar. Al coger la botella, tendrá que activarse el material. ¿Veis? Y ya tenemos esta animación hecha utilizando un shader. Vale, ahora tenemos que hacer que se quite. Si recordáis, aquí, cuando tiene material asignado, se ve nuestro personaje con ese material. Y cuando no lo tiene, limpiar, ¿veis? Vacío, pues se ve normal. Pues ahora tenemos que hacer exactamente lo mismo. Cuando se inicia el efecto, le ponemos el material
pues ahora cuando termina en el timeout, pues igual que ponemos debe correr a falso, pues también vamos a usar la misma función, jugador activar material. ¿Y cómo le quitamos el material? Pues dando un valor nulo. Un valor nulo es poniendo null. Null indica ninguno. Es como si lo pusiéramos aquí a vacío. Entonces, con esto, ya en cuanto pase el tiempo, se pone a nulo. Es decir, se quita. Vamos a probar. En teoría, en cuanto pase el efecto, volverá a tener el estado que tiene ahora. Se activa, puede correr y ahora en cuanto pase el efecto, ¿veis? Vuelve a la normalidad y ya vuelve a andar. Perfecto. Con esto ya tenemos hecho la parte visible de nuestro efecto. Ahora, para que quede mucho más claro que hemos cogido el Power Up, podemos, por ejemplo, cambiar la música. Cambiar la música es tan fácil como irnos al nodo este música y cambiarle el stream por otro archivo de música. En este caso, para hacerlo distinto, lo que vamos a hacer va a ser cambiar el pitch scale, que a 1 es velocidad normal. Si ponemos, por ejemplo, 2, pues vamos a ver cómo se escucha. ¿Veis? Se escucha como más rápido. Vale. Voy a dejarlo como estaba, a 1. Entonces, vamos a hacer que en cuanto empiece el efecto, se cambie el pitch, la escala del pitch a 2. Y cuando termine el efecto, se vuelve a poner la escala del pitch a 1. Entonces, ¿cómo vamos a hacer esto? Pues vamos a irnos al nodo, bueno, la escena música, que es la que controla la música, ya que aquí el nodo música es un audio stream player. Para poder controlarlo, vamos a necesitar añadir un script. Así que al nodo música le añadimos un script. GDScript, audio stream player, vale, nodo de default, vale, y lo único importante aquí en ruta, poner código. Y el script se llamará música.gd. Pulsamos crear y ya tenemos esto. El process no lo vamos a necesitar. Y el ready tampoco. Así que así nos quedamos. Vamos a ver. Primero, tenemos que definir una constante para guardar la escala normal. Entonces, digo constante porque es una variable que tiene un número que nunca va a cambiar. Entonces, por eso la pongo como const. A ver si lo escribo bien. Const. Y normalmente se escriben los nombres de estas constantes en mayúscula. Entonces voy a poner pitch, efecto, power up. A ver, power up por defecto. Por defecto. Y vamos a poner que sea de tipo float y que valga un 1, ya que es el valor que tiene el pitch scale por defecto. Lo siguiente, podríamos definirlo también como constante, pero viene bien hacerlo como una propiedad, igual que se ven estas propiedades, para poder configurarla en el inspector del nodo música. Entonces, vamos a hacer una propiedad en donde podamos meter el valor del pitch scale cuando el efecto está activado. Entonces, para que se vea aquí y sea editable, tenemos que poner el @port, luego var y luego el nombre de la variable. Pitch, efecto, power up. Es de tipo float y por defecto vale 2. Vale, ya lo tenemos aquí. Ahora lo bueno es que desde aquí podemos cambiar el valor sin tener que cambiarlo en el código. Podemos venir aquí y cambiar el pitch que queramos que tenga cuando se coge el power up. En este caso, fijaos que me estoy dando cuenta de que esto no debería de estar aquí, porque ya estamos metiendo cosas del power up en el script de
música. Entonces, esto donde mejor va a estar es en el script de efecto correr. Y de esta forma queda mucho mejor. Vale. ¿Qué más? Pues nos vamos al script de música y aquí lo único que necesitamos es una función que nos permita cambiar el pitch. Entonces, vamos a crearla. Es muy fácil. Es ser pitch. Y como el pitch, el valor es un valor float, pues ponemos, por ejemplo, pitch de tipo float. A ver, no devuelve nada. Y aquí, pues como este nodo extiende de Audio Stream Player, podemos acceder directamente a las variables de Audio Stream Player sin obtener referencia al nodo donde está el script, porque nuestro script ya está en ese nodo. Podemos acceder directamente al pitch. ¿Veis? Pitch. En este caso creo que es pitch scale, ya que se llama pitch scale. Y aquí le ponemos el pitch que hemos recibido por parámetro. Pulso control S para que se guarde y aquí me dice que faltan 2 puntos. Vale, con esto ya tenemos la función. Realmente esta función quizá no nos serviría para mucho, ya que esto es que lo estoy cambiando según lo voy haciendo. Se me ocurre que el nodo música no debería tener nada de esto. Así que vamos a eliminar el script música. Me estoy arrepintiendo de haberlo añadido. Así que aquí, el botón derecho, tiene que venir desconectar script. Vale, ya nos sale el icono del script y ahora aquí en música, botón derecho, cerrar, no guardar los cambios, cerrar y guardar cambios, cancelar. No, descartar será, vale, sí, cerrarlo. Y ahora, para que no se me olvide y no quede código por aquí, el de música lo voy a eliminar. Vale. Esto me da el aviso porque todavía al no haber guardado esta escena, veis que tengo la estrella. Y pongo, a ver, guardar escena, ya ahora sí puedo eliminarlo bien, porque no está referenciado en ningún sitio. Vale. Entonces, olvidaos de ese script que he caído en que se puede hacer perfectamente desde el propio código de efecto correr. Entonces, ahora tenemos lo siguiente. Si estamos en el... Voy a irme aquí a jugador para que se vea bien el nodo y aquí activamos el efecto correr. Si estamos aquí en este script, que está en el nodo efecto correr del jugador, ¿cómo accedemos a este nodo Audio Stream Player de la música? Si esto es otra escena que se ha cargado de forma automática. Pues eso se hace muy fácil yéndonos a proyecto, configuración del proyecto, y esto lo han cambiado de la última vez que grabé el vídeo. Aquí en globales tenemos la pestaña Autoload, que es donde hicimos o donde indicamos que queríamos que la escena música.tscn se cargue automáticamente al iniciar el proyecto. Aquí nos vamos a asegurar de que en variable global la tenemos activada. ¿Esto qué significa? Que va a haber una variable con el nombre que tenemos puesto aquí, en este caso es música, que escribiendo música ya estaremos accediendo a este nodo. En este caso coincide este nombre con este nombre, pero este nombre no tiene por qué coincidir con este. El que cuenta para la variable es este, ya que es el que hemos activado como variable global. Entonces tenemos una variable global llamada música. Una variable global significa una variable que podemos acceder a la misma desde cualquier código de cualquier nodo de nuestro juego. Entonces, si estando en efecto correr queremos poner el pitch efecto power up
que es el que tiene el 2, pues accedemos. Bueno, antes de acceder, ¿dónde tendremos que ponerlo? Pues donde activamos el material. Pues podemos hacerlo justo debajo. Y ahora aquí accedemos a la variable global música. Decimos música, punto, y ahora aquí tendremos el pitch scale, que es la propiedad del nodo, de este nodo, del nodo audio stream player. Vale, música.pitch_scale, que va a ser a pitch efecto power up. Y con esto se activa el efecto. Y ya que estamos, vamos a hacer lo mismo cuando termina el efecto. Cuando quitamos el material, pues música, si lo escribo bien, música.pitchScale igual, y aquí ponemos la constante, que es el valor por defecto del pitch scale. Pulsamos control S para guardar y ya con esto lo tendríamos. Es que tal cual tenía preparado el guión de este vídeo, toda la función de poner lo que es el pitch y cambiarlo y todo eso estaba en el script de música. Pero claro, según lo estaba haciendo, me he dado cuenta de que ya estábamos metiendo cosas que tienen que ver con el efecto correr, código que tiene que ver con el efecto correr, en un script de algo que no tiene nada que ver con el efecto correr. Entonces, por eso he cambiado de opinión y he dicho, pues nada, no creamos ese script, ya que realmente el código concreto que cambia el pitch scale tiene que estar dentro de el script del efecto correr, ya que el cambiar el pitch scale ocurre cuando se activa o desactiva ese efecto. Entonces, de esta forma nos aseguramos de que en el script efecto correr solo hay código que tiene que ver con el efecto correr. Y en otros scripts no hay nada que tenga que ver con efecto correr. Y si hay, pues que sea lo mínimo posible. Y bueno, pues con esto, en teoría, ya lo tendríamos hecho. Simplemente voy a guardar todo, por si acaso. Y aquí, archivo guardar todo, para que se guarden todos los scripts. Y vamos a probar a ver si funciona como nos esperamos. Vale, atentos. Tiene que parpadear y la música tiene que incrementar su pitch. Y luego, al pasar 5 segundos, la música tiene que volver al estado normal, que se escuche normal, como ahora, y debe de dejar de parpadear. ¿Veis? ¿Veis? Y vuelve a la normalidad. Pues perfecto. Si cogemos otra. Vale, perfecto. Ahora, ¿qué pasaría si con el efecto activado nos tiramos? Vamos a probarlo. Porque fijaos que la música funciona aparte de la escena. Cuando se reinicia la escena, el personaje pues, saldrá con su shader normal, bueno, con su material normal, que es sin material, que es el sprite normal sin parpadear, pero la música, como funciona por separado, si activamos o cambiamos el pitch y luego muere el personaje, ¿veis? Tenemos la escena con la música cambiada y nuestro personaje normal. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Pues una cosa que podemos hacer es que cuando se inicia el nodo efecto correr, que es cuando empieza el jugador en la escena, pues podemos poner el pitch de la música al valor por defecto. O podemos repetir esto justo en el ready, cuando se inicia el nodo efecto correr. Entonces, cuando se carga la escena nueva que tiene un jugador nuevo y el nodo efecto correr se inicia, pues automáticamente va a dejar la música al valor normal. Fijaos, la dejamos al valor pitch por defecto. De esta forma, al volver a reiniciarse, pues el propio jugador, bueno, el propio script del efecto correr va a dejar la música cuando se inicie
la va a dejar normal. ¿Veis? Y ya se escucha bien. Vale, a mí no me gusta tener código repetido. Entonces voy a meter eso en una función. Restaura pitch. Vale. Void, y que lo que va a hacer va a ser esto. Vale, y luego ya aquí, donde restauramos, pues llamamos a la función. Aquí arriba igual. En el ready también llamamos a la función. Y de esta forma, pues hemos solucionado ese pequeño fallito que se había quedado ahí debido a que la música no se reinicia cuando se reinicia el nivel. Así que hemos hecho que cuando el script de efecto correr se inicia ese nodo en el árbol de nodos de la escena, pues se restaura el pitch al valor normal. Y como habéis visto, sigue funcionando correctamente a pesar de haberlo hecho en una función distinta. Pero a mí es porque no me gusta tener líneas de código repetidas por ahí. Y nada, pues simplemente probar por última vez. Y cojo 3 botellas. Ahora pasará, como hicimos que se acumulara, pues tardará unos 15 segundos. A ver que pase el tiempo y que se restaure. Y yo creo que ya debería de quitar. ¿Veis? Entonces así ya el jugador tiene mucho más claro que el efecto ha desaparecido. Si recordáis, cuando estaba haciendo las pruebas era difícil, de hecho costaba hasta saber si el personaje seguía corriendo o no. Ahora de esta forma está bastante claro. Ya me falta hacer la última prueba, que es coger una botella, esperar que se gaste y coger la siguiente. Y vale, perfecto. Y si cojo la siguiente, pues son otros 5 segundos. Y perfecto. Pues nada, con esto, ahora sí, damos este vídeo por terminado. Espero que no os hayáis liado mucho con esto de los shaders, que lo malo que tiene esto de los shaders es que hay que saber matemáticas y tener bien claro todas las funciones matemáticas, cómo se trabajan con números y sobre todo cómo modificar los colores mediante operaciones y cambiar las componentes rojo, verde y azul que definen un color. Espero que este vídeo os haya resultado interesante y ya pues continuamos en el siguiente. Creo que en el siguiente vamos a mejorar lo que es la parte del salto de nuestro jugador, haciendo un par de mejoras que van a incrementar la jugabilidad muchísimo. Hasta pronto.